Mahusi Kainerugaba, de 51 años, es un orgulloso residente de Kampala, capital de Uganda, y cuenta con varias ventajas. Él ostenta el rango de general y sirve como jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda. Es un capo rico y poderoso en su país natal que puede ejercer su influencia en toda África. Es dueño de una cuenta de Twitter siempre interesante que a veces genera titulares mundiales. Lo más importante, Mahusi Kainerugaba es hijo de Yoweri Museveni, quien ha gobernado Uganda casi 40 años. En la dictadura de Uganda, gobernada por un presidente vitalicio, el general Kainerugaba es de los pocos que conoce su futuro, salvo una catástrofe. Él es el hombre que algún día seguirá los pasos de su padre y gobernará Uganda como mejor le parezca. No es el general Kainerugaba solo otro autoritario, como Bashar al-Assad, formal y rígido, que recibe el poder en una transición tranquila. El general Kainerugaba es un dictador con gusto por lo dramático, lo extravagante y payasadas ridículas. Sería gracioso si no fuera porque suele ir con mucho sufrimiento. El padre de Kainerugaba tiene 81 años y aunque probablemente mantenga el poder hasta su muerte, no vivirá para siempre. Al morir, el control de Uganda pasará a su hijo, permitiendo que el general Kainerugaba obtenga poder y se convierta en el problema de todos, convirtiéndose en Mahusi. Así que sí vamos a entender a Mahusi Kainerugaba. Tenemos que empezar con un poco de antecedentes sobre los orígenes de su familia y su crianza tan única como ya hemos explicado. Kainerugaba es hijo del dictador de Uganda, Yoweri Museveni, quien cumplirá 40 años en el poder. Felicidades a solo unas semanas del estreno de este episodio. Museveni es de los pocos líderes autoritarios veteranos que quedan en África, junto a otros dictadores aún en el poder, como Paul Biya de Camerún, que pronto cumplirá 93 años, y Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial, que tiene 83 años. Antes de ser un líder autoritario, Museveni fue revolucionario. Cuando Janet, su esposa, tuvo a su hijo, la familia vivía exiliada en Tanzania. Allí, en la ciudad de Dar es Salaam, Yoweri Museveni crió a su hijo pequeño mientras lideraba el Frente para la Salvación Nacional. Durante los primeros años de vida del joven Kainerugaba, su padre trabajaba entrenando a un pequeño grupo de combatientes que tenía pocas esperanzas de derrocar por sí solos al dictador de Uganda en ese momento, Idi Amin. Recibieron ayuda de Idi Amin, quien invadió Tanzania y provocó la guerra Uganda-Tanzania, conocida en Uganda como la Guerra de Liberación. Como indica el nombre, Idi Amin no la ganó, después de la muerte de miles de soldados y civiles. Amin fue derrocado a pesar de los mejores esfuerzos de Muammar el-Gaddafi de Libia y la Organización para la Liberación de Palestina de Medio Oriente, quienes intentaron salvarlo. Museveni y sus fuerzas no eran una facción poderosa, pero ayudaron como exploradores al ejército tanzano. Y eventualmente, Museveni fue recompensado con un puesto destacado como ministro de Defensa en el nuevo gobierno que Tanzania había instalado. Para entonces, Museveni ya era un líder popular y su Frente de Salvación Nacional se había vuelto un ejército privado de 10.000 hombres. Museveni no estaba satisfecho con un cargo ministerial sin importar su poder. En cambio, dirigió su facción contra Milton Obote, quien había tomado el control de la nación. Durante una insurgencia de más de 5 años que derrocó a Obote y trajo una dictadura militar breve, Museveni unió fuerzas armadas y oposición política para luchar en la Guerra de los Arbustos en Uganda. Para 1986, con entre 100.000 y 500.000 muertos en el conflicto, Yoweri Museveni tomó el control total de Uganda al consolidar su dominio sobre Kampala. Su hijo estaba por cumplir 12 años y desde entonces Mahusi Kainerugaba era hijo de un rey. Fue enviado a una escuela secundaria de élite conocida por formar líderes ugandeses, King's College Budo, donde desde entonces ha declarado que se convirtió en cristiano renacido. Luego asistió al colegio St. Mary's, el internado más prestigioso de Uganda, y terminó sus estudios en 1994. Estudió en la Universidad de Nottingham, en Gran Bretaña, y tras graduarse decidió avanzar. Como muchos hijos de dictadores, se unió al ejército y ascendió rápidamente, incluso desde que era oficial. Como cadete, Kainerugaba tuvo oportunidades únicas de avanzar. Se graduó de la Real Academia Militar de Sandhurst en el Reino Unido, luego ascendió rápidamente en las Fuerzas Armadas de Uganda y recibió entrenamiento como comandante en la Academia Militar de Egipto.
Estudió un año con el ejército de Estados Unidos en Fort Leavenworth y obtuvo credenciales avanzadas del Colegio Nacional de Defensa de Sudáfrica. Aunque no está claro cuánto de su progreso ahí se debió a sus habilidades innatas o a su estatus como hijo de un dictador poderoso y relevante geopolíticamente. De cualquier manera, fue nombrado líder del Comando de Fuerzas Especiales de Uganda, su principal unidad de operaciones especiales, a partir de 2008. Ahí, lideró el comando en tareas de protección personal, resguardando a su padre y funcionarios de élite y supervisando acciones contra grupos armados en Uganda, como el Ejército de Resistencia del Señor y las Fuerzas Democráticas Aliadas. Para 2019, Kainerugaba había ascendido al rango de teniente general y pasó a ocupar un puesto especial como asesor dentro del círculo íntimo de su padre. Todos los indicadores mostraban que Kainerugaba se preparaba para la presidencia y su prestigio seguía creciendo. A continuación vamos a hablar de Kainerugaba tal como es hoy, como una figura importante en la política de Uganda. Pero antes de hacer eso, nos gustaría hacerte una pregunta. ¿Quieres aprender más sobre futuros dictadores o sobre estados autoritarios como la Uganda actual? ¿Te interesan estas historias que muestran los retos de las próximas décadas? ¿Y te gusta el trabajo independiente que hacemos aquí en Warfronts y quieres ayudarnos a hacer más de eso? Bueno, por eso recientemente lanzamos nuestro propio servicio de suscripción premium. Se llama Front SCO y cada semana nuestro equipo de escritores publica 2 nuevos episodios de Front SCO exclusivamente para nuestros suscriptores. Episodios recientes tratan si las RSF de Sudán sobrevivirían sin Abu Dhabi, si Somalilandia podría ser un estado soberano, entre otros temas. También publicamos 2 artículos escritos cada semana, frecuentemente con el trabajo de periodistas galardonados y expertos en la materia. Artículos recientes que podrías disfrutar si te gusta este episodio. Incluyen un vistazo a la nueva fiebre por África, análisis de la violencia en Tanzania y un desglose de las próximas elecciones en Uganda. Suscriptores de Frontsco acceden a la sala de informes semanal. Un episodio que te da un resumen de historias poco reportadas en todo el mundo, además de acceso anticipado a frentes de guerra, episodios de análisis profundo y mucho más. La suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 por todo un año, y es la mejor manera de ayudarnos a preservar nuestra independencia. Ofrecer más contenido gratuito y lanzar nuevos proyectos en 2026. ¡Feliz Año Nuevo! Hoy es 2 mientras grabo esto. Visítanos en Frontsco y para quienes ya se han suscrito, gracias como siempre por su apoyo. Un general mayor moderno. Ahora nos hemos tomado el tiempo de explicar el trasfondo de Kainerugaba porque, como ocurre con muchas otras personas poderosas en el mundo, ese trasfondo realmente nos ayuda a entender por qué Kainerugaba es, como es Kainerugaba aquí en Warfronts. No necesariamente creemos que una persona esté condenada a seguir un camino u otro en la vida solo por sus circunstancias. Pero eso no significa que nunca haya una correlación. En el caso de Mahusi Kainerugaba, intenta ponerte en su lugar, el hijo de un héroe revolucionario que se convirtió en dictador moderno. Un rey que recibió dinero, poder y la oportunidad de relacionarse con figuras influyentes en instituciones militares de renombre mundial. Mientras tanto, tu padre te demuestra con sus acciones que estás listo para liderar más parte del ejército nacional. Mientras las élites nacionales que conoces de toda la vida ven que conviene empezar a lamerte las botas. Te pedimos imaginar esa situación porque queremos preguntarte, ¿te volverías completamente solitario? Porque con Mahusi Kainerugaba la respuesta es sí. El ascenso de Kainerugaba en el gobierno de su padre fue mucho más que simple favoritismo paterno. Personas cercanas al gobierno de Uganda dicen que la familia gobernante protegió la posición de Kainerugaba, incluso usando la fuerza. En 2013, un general afirmó que los oficiales vistos como obstáculo para la sucesión de Kainerugaba corrían riesgo de ser asesinados. Tras publicarse una carta con las acusaciones, la Policía Nacional sitió por más de una semana al medio responsable. La carta reveló lo que ahora se llama el Proyecto MK, por las iniciales de Mahusi Kainerugaba. El Proyecto MK busca asegurar que Kainerugaba tome el poder por cualquier medio. Tras la revelación inicial del Proyecto MK, no hubo controversia internacional real. Kainerugaba y muchos de sus seguidores en medios, ejército y público en Uganda adoptaron el término. El Proyecto MK se ha vuelto tan influyente entre los seguidores de Kainerugaba que él lo convirtió en un fuerte grupo de presión política.
La Liga Patriótica de Uganda, fundada en 2024 y liderada por Kainerugaba, busca combatir la corrupción y promover el orgullo nacional. En la práctica, es una organización hecha solo para que Kainerugaba obtenga lo que quiere. Repitamos la pregunta. Si estuvieras en esa posición y fueras el beneficiario directo de un plan de sucesión que se sabe puede imponerse con violencia, ¿qué harías? En vez de enfrentar consecuencias, tú y tu familia crearon un movimiento político con ese plan de sucesión. ¿Empezarías a mostrar algo de megalomanía o complejo de Dios? Complejo y con una garantía prácticamente a prueba de todo, de que nunca enfrentarás consecuencias. Bueno, quiero decir, ¿por qué demonios no lo harías? Los últimos años de Kainerugaba han demostrado que está completamente inmerso en esa mentalidad dictatorial, interactuando tanto con sus compatriotas como con el resto del mundo de una manera que sugiere que se considera intocable. Los resultados suelen ser preocupantes y lo discutiremos pronto, pero antes podemos disfrutar lo ridículo. Kainerugaba muestra gusto por el alcohol y lo combina seguido con su afición a las redes sociales. Esa combinación antes lo hizo pedirle una disculpa a Jay-Z por casarse con Beyoncé, mientras insistía en que su muy costoso rebaño de vacas significa que él podría proveerle a Beyoncé de una manera en la que Jay-Z jamás podría. Amenazó casualmente con invadir Kenia, lo que llevó a su padre a disculparse apresuradamente, y después hizo lo mismo con Sudán a finales de 2024. En 2022 ofreció casarse con la futura primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por un precio de novia de 100 vacas y amenazó con conquistar Roma si Italia rechazaba la oferta. A menudo, el uso de redes sociales de Kainerugaba muestra que admite o participa en abusos de poder, creyendo que no será castigado. En 2021, Kainerugaba discutió en Twitter con el periodista Kakwenza Akira, quien fue arrestado, torturado y forzado a reunirse varias veces con Kainerugaba, para que pudiera ser obligado a disculparse por tuitear cosas que hirieron los sentimientos del hijo del dictador. En la primavera de 2025, en medio de una creciente represión contra el candidato de la oposición, Bobi Wine, un activista opositor y guardaespaldas personal de Wine, un hombre llamado Eddie Mutwe desapareció, pero su ubicación se hizo evidente rápidamente cuando Kainerugaba anunció en línea que tenía a Mutwe, cito, en mi sótano, esto es una locura. Kainerugaba publicó fotos y amenazó con castrar a su cautivo, quien luego fue llevado a la corte con señales de tortura. Aunque la Comisión de Derechos Humanos de Uganda regañó, no tuvo mucho efecto. Kainerugaba también ha dicho en línea que decapitaría o mataría a tiros al líder opositor Bobi Wine, de no ser por su padre, y pidió la horca para Kizza Besigye, otra figura opositora. Kainerugaba no es solo un provocador en redes. Según Reporteros Sin Fronteras, sus ataques en línea contra periodistas coinciden con su comportamiento real. Periodistas han sido torturados antes por el Comando de Fuerzas Especiales, SFC, unidad militar que protege a la primera familia, incluyendo a Mahusi, excomandante 2 veces de la unidad. Bajo su mando, sus comandos especiales han realizado secuestros y violaciones de derechos humanos a ciudadanos ugandeses, lo que llevó a que Kainerugaba fuera denunciado ante la Corte Penal Internacional. Sus cabilderos han usado la tortura como castigo para delitos y ofensas políticas contra la familia gobernante. La violencia política de los simpatizantes de Kainerugaba se ha vuelto cotidiana en la política de Uganda. Sus amenazas de invadir otros países, aunque al principio parecían extrañas o risibles, causaron incidentes internacionales reales. En parte porque Kainerugaba podría estar lo suficientemente loco como para invadir esos países, y en parte porque, si llegara a ocurrir una invasión, los comportamientos pasados de Kainerugaba sugieren que cualquier país invadido debería esperar sufrir atrocidades de guerra. Actualmente, a inicios de 2026, Mahusi Kainerugaba es como mucho una amenaza controlada. Sí, hace y dice cosas provocadoras. También tiene poder y controla fuerzas de seguridad dispuestas a cometer atrocidades. Pero incluso si no hay nada más, sigue estando bajo el control de su padre. Y aunque su padre está dispuesto a consentir a Kainerugaba cuando le conviene políticamente, sigue siendo muy claro que el general entiende lo que puede y no puede permitirse. Eso no significa que Kainerugaba no haya intentado pasarse. Antes dijo que competiría por la presidencia contra su padre, pero ahora se ha comprometido públicamente a apoyarlo en las elecciones del 15 de enero.
En general, parece haber aprendido la lección cuando se trata de desafiar abiertamente a su padre. Pero todo eso solo es cierto mientras su padre siga vivo. Yoweri Museveni tiene 81 años, aunque la esperanza de vida masculina en su país no pasa de 67. No hay señales de que Museveni vaya a morir pronto, pero eventualmente ocurrirá. Uganda entrará en su era de Mahusi Kainerugaba. El país podría presenciar una lucha interna por el poder mientras Kainerugaba se enfrenta a las élites fuera de la estructura familiar. ¿Quiénes podrían haber estado esperando este momento durante décadas? Pero en este momento, cualquier lucha palaciega por el trono es una pelea que probablemente Kainerugaba ganará. Él es el principal beneficiario de eliminar la disidencia, amenazar rivales y asegurar que el gobierno de Uganda sea una dinastía familiar. Y eso es incluso antes de considerar un par de posibles giros en la historia de Uganda, que Museveni podría retirarse, quedar incapacitado o de alguna otra manera pasarle el poder directamente a su hijo. Kainerugaba podría tomar el control mediante un golpe interno en su momento. Kainerugaba dirigió más de 10 años la unidad de operaciones especiales que protegía a Museveni. Por todos los indicadores externos, esa fuerza es leal a Kainerugaba y sus comandos tienen acceso total y sin restricciones al presidente, tanto en público como en privado. Algún día Museveni dejará el poder, sin importar cómo. Cuando llegue ese día, el presidente Mahusi Kainerugaba será un problema serio para Uganda, África y posiblemente para el mundo. Comenzaremos con los problemas internos que supondría una presidencia de Kainerugaba. En particular, que casi con toda seguridad eliminaría cualquier vestigio de democracia que aún no haya sido erradicado. Di lo que quieras sobre Yoweri Museveni. El actual autócrata de Uganda es un hábil manipulador político por el control que ejerce sobre el país. Es solo por su voluntad explícita que un candidato de la oposición como Bobi Wine puede sobrevivir como líder político nacional cuando Museveni gana la reelección. No fue con el 99% de los votos. En 2021 mantuvo su puesto con solo el 58% según el conteo oficial. Aunque hubo mucha manipulación en la elección, probablemente gane por un margen similar próximamente. Museveni hace parecer que la oposición política de Uganda tiene oportunidad de ganar y permite instituciones estatales como la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, porque fomentan la esperanza en la oposición de que, si siguen las reglas, algún día podrían ganar. Por supuesto, todo el sistema está manipulado para que Museveni nunca pierda el favor, aunque sea represivo. Probablemente salvé muchas vidas evitando un enfoque violento que habría causado una catástrofe mayor. Está claro que toda sutileza política desaparecerá cuando Kainerugaba tome el control. La tortura, secuestros, asesinatos extrajudiciales y otras formas de intimidar a la oposición serán aún más comunes en la región. Uganda bajo Mahusi Kainerugaba podría volverse una fuerza desestabilizadora. Uganda se encuentra en una región de África donde aumenta la represión y el autoritarismo. Ya sea Kenia bajo William Ruto, Tanzania bajo Samia Suluhu Hassan, Etiopía bajo Abiy Ahmed o Sudán del Sur bajo Salva Kiir. Agrega a Kainerugaba a la mezcla. Uganda también podría asumir un papel más activo reprimiendo disidentes y movimientos políticos regionales. Kainerugaba también muestra hambre de aventura militar y varias oportunidades para actuar en la región cercana. En Sudán, Kainerugaba apoya a las fuerzas de apoyo rápido y podría unirse a los Emiratos Árabes Unidos para respaldar a las RSF. Sudán del Sur está al borde de una nueva violencia y lo mismo ocurre con Etiopía, ambos lugares donde las tropas ugandesas podrían ayudar a inclinar la balanza en un futuro conflicto en la República Democrática del Congo. Ruanda ha apoyado durante años a una fuerza rebelde proxy y tomado territorios ricos en minerales. Ese es un ejemplo que Uganda podría seguir perfectamente, especialmente con el pretexto adicional de perseguir a fuerzas combatientes anti-Uganda que se refugian al otro lado de la frontera de la RDC. Finalmente, en el escenario global, Uganda, liderada por Kainerugaba, pondría a las naciones del mundo en una posición muy difícil. A pesar del patrón de represión y abusos a los derechos humanos en Uganda, sigue siendo un aliado clave de Occidente en el África subsahariana. Recibe miles de millones de dólares en inversiones económicas y de defensa. Es clave en el comercio de oro en África. Recibe más refugiados que cualquier otro país africano y es un miembro influyente de la Unión Africana, el movimiento de países no alineados y varios bloques regionales.
Yoweri Museveni demuestra gran habilidad para manipular y los aspectos positivos de Uganda le han permitido mantener influencia internacional, que ignoren sus abusos y conservar el poder sin dificultades. Pero esa habilidad política no ha sido heredada por su hijo. Si la presidencia de Kainerugaba resulta tan autoritaria, violenta y tiránica como parece, estas naciones occidentales ricas y poderosas enfrentarán un serio problema. Cuando Muhoozi Kainerugaba sea presidente de Uganda, será importante por las razones equivocadas. Pero esta vez, cuando el mundo preste atención al heredero al trono de Uganda, no será por una rabieta en Twitter ni un incidente diplomático vergonzoso. En cambio, el mundo será recordado una vez más. ¿Qué sucede cuando una persona como Kainerugaba finalmente obtiene acceso sin restricciones al poder? Cuando lo haga, podrá tomar esos mismos instintos destructivos que su padre ha mantenido bajo control durante tanto tiempo y desatarlos. En Uganda y otros países desafortunados en su camino. Gracias por vernos.